de esto. Me cuesta estar despierto. El cambio de uso Hola Nelida, ¿qué tal? Bienvenida. El cambio de uso me cuesta un poco hasta adaptarme, pero ya estamos. Fenómeno. ¿Qué tal, Chino? Ya estoy. Llegué ayer, dormí ayer todo el día, hoy toda la mañana. Y luego, listo, de pie a trabajar. ¿Qué tal todos? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, fenómenos. Un tema interesante es... Gui. Hola, Gui. Entonces, Jeffinino es Gui. Hola, Gui. ¿Qué tal? De un tema interesante que es el tema de la inflamación de bajo grado, ¿no? Y cómo esto se relaciona a la equilibración simpatovagal, a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y bueno, y esto también nos va, vamos a ver cómo va el directo, pero también nos demanda una reflexión que poco a poco la vamos poniendo, que es de verdad qué es lo que estamos tratando, de verdad qué es lo que estamos buscando, de verdad qué es lo que comprendemos como un buen resultado terapéutico, como un éxito terapéutico, de verdad qué pregunta estamos contestando, ¿no? Porque al final si no sabemos cuál es el problema, tampoco podemos ofrecer una solución, aunque sepamos que la sociedad, que el tema sanitario, de médicos, fisios, osteópatas, todo esto en general, incluye a nosotros, que esto la cuerda va un poco floja y nuestra búsqueda hoy desafortunadamente es más por control de síntomas que de verdad por la salud, ¿verdad? Así que vamos al tema, que el tema es largo y no tenemos toda la noche porque este es Instagram y Instagram es estricto y no te permite estar ahí toda la vida. Muy bien. Vamos a poner la primera imagen aquí. Y bueno, entonces hay que tenerlo siempre en perspectiva esto. En el supercurso que hemos tenido, la super inmersión que hemos tenido en Argentina ahora, que fue súper intensa, yo le estaba comentando a una alumna del curso porque estaba súper agobiada, porque yo les decía, mira, deja de mirar la solución, vamos en búsqueda del problema, deja de mirar la solución, vamos en búsqueda del problema, porque siempre intentamos, lo que nos viene a la cabeza siempre es una solución para un problema que no hemos dedicado tiempo suficiente a identificarlo, a aclararlo, a crearlo a reconocerlo. Y yo le dije, y al final te darás cuenta que la solución que buscas, la solución que procuras, la solución que intentas lograr está en la búsqueda del problema, ¿no? Menos en las técnicas y en las maniobras y más en la búsqueda. Pues muy bien, vamos al tema, fenómenos, vamos al tema, cazadores. Entonces mira, la inflamación de bajo grado, la inflamación crónica, está relacionada a una cantidad tremenda de enfermedades o de disfunciones que están súper presentes en nuestra rutina diaria actualmente. Por ejemplo, la inflamación de bajo grado está relacionada a patologías, enfermedades cardiovasculares, que hoy en el mundo, enfermedades cardiovasculares tienen la mayor tasa de mortalidad. Entonces, esto ya es algo que nos llama la atención. Pero más que esto, fijaros que también está relacionado al tema de enfermedades neurológicas. Entonces, cuando hablamos de patologías cardíacas, estamos hablando de un riesgo potencial a la vida. Y esto es súper importante, esto es prioridad 1, esto es peligroso, yo diría incluso peligroso. Sin embargo, no podemos dejar los problemas crónicos degenerativos jerárquicamente en segundo plan, porque una cosa es
el tema cardiovascular porque te limita la vida, ¿no? Porque ofrece riesgo a la vida y esto es prioridad uno siempre. Pero el tema de enfermedades neurológicas no es menos importante. ¿Por qué no es menos importante? Porque igual, en cuanto uno está vivo, tiene que vivir, ¿no? En cuanto uno está vivo, tiene que vivir. Y tiene que vivir pleno, tiene que vivir sano, tiene que vivir en su capacidad productiva máxima, tiene que vivir con una calidad de vida importante, porque si no, no es vivir, sino es sufrir, ¿verdad? Entonces, el tema de patologías neurológicas nos importa también porque vemos ahí que el Parkinson, el Alzheimer, las esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica o alteraciones psiquiátricas como trastornos de bipolaridad, Alzheimer, todo esto cada día más va creciendo, cada día más va subiendo las tasas de patologías crónico-degenerativas que van disminuyendo poco a poco la calidad de vida y la funcionalidad de las personas. Vemos que va subiendo también fenómenos el tema de patologías y disfunciones autoinmunes, ¿verdad? Que también está relacionada a la inflamación de bajo grado. La artritis reumatoides, ya hemos comentado en otros momentos que antes de la artritis, esto ya son investigaciones hechas, antes de la artritis reumatoides viene la disfunción autonómica, ¿verdad? Es decir, la disfunción autonómica precede el desarrollo de la artritis reumatoides. Hay investigaciones hablando de cáncer actualmente, no tanto al desarrollo del cáncer, pero más respecto a la sobrevida después del tratamiento del cáncer, y vemos que quien tiene las mejores tasas de sobrevida tiene una buena regulación simpatovagal, ¿verdad? Luego el lupus, fibromialgia, que es multifactorial, que va aumentando el diagnóstico de fibromialgia poco a poco, y el síndrome de fatiga crónico, por ejemplo. Sin meter ahí el tema de dolor crónico. El tema del dolor crónico podría estar puesto ahí tranquilamente porque tiene una relación directa con esta desequilibración simpatovagal. Ya veis ahí en el chat que Mark y Katy empiezan a hacer gracia y a poner pequeñas bromas de la camiseta y todo esto. Pronto llegará, fenómenos, pronto llegará. La camiseta acaba de salir, está en plan portugués, aún tenemos que ponerla en español. Muy bien, entonces esto es importante tenerlo claro, ¿ok? Y ya veis que el tema inflamación es un tema transversal, que va a pasar desde el estrés crónico al dolor crónico, a la diabetes, por ejemplo, síndrome metabólico, todo esto va a cursar de alguna manera o tiene una relación con inflamación de bajo grado. Una de las cosas que en general no consideramos es tendinopatías crónicas. ¿Ok? Tendinopatías crónicas no consideramos que deberíamos poner en esta categoría también, pero sí que está ahí también tendinopatías crónicas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es el tema? El tema es, les pregunto, ¿qué estamos buscando? Y vamos a utilizar para construir este razonamiento algunos papers que ya están en la literatura científica, que son, por ejemplo, voy a poner aquí, hay un montón, voy a poner dos. Por ejemplo, que tenemos ahí la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la presencia de biomarcadores de inflamación en pacientes con patologías cardiovasculares. Entonces, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la presencia de biomarcadores inflamatorios en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Muy bien. Les pregunto a Katy y a Mark, que están ahí en plan más animados, me encanta, que son cazadores avanzados, ya, súper cazadores. Les pregunto a todos, teniendo en cuenta
la variabilidad de la frecuencia cardíaca, teniendo en cuenta la equilibración simpato-vagal, teniendo en cuenta la actividad simpática, la actividad parasimpática, ¿creéis que es importante? ¿Creéis que es importante la relación que tiene el sistema nervioso autónomo con el pronóstico de patologías cardiovasculares? ¿Creéis que es importante? Esta es la pregunta. ¿Creéis que es importante la equilibración simpato-vagal con el pronóstico de enfermedades cardiovasculares? ¿Creéis que es importante? ¿Qué opináis, fenómenos? ¿Qué opináis, fenómenos? Ya veis que estoy en plan un poco calmado, un poco tranquilo, pero es por el tema del viaje. Luego me pongo otra vez en mi normalidad. Es importante, ¿verdad? Es importante. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque al final es un factor prognóstico. Es un factor prognóstico para poder avanzar, para poder evolucionar con mayor seguridad y disminuyendo el riesgo de un evento definitivo, de un evento fatal, es decir, el evento muerte, ¿no? Muchos estudios ya nos enseñan esto, nos enseñan que los marcadores proinflamatorios alguna relación tienen con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y esto para nosotros es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque yo les pregunto, ¿cuántos pacientes tenéis en consulta que están tratando dolor crónico? Sea un dolor crónico lumbar, sea un dolor crónico de rodilla, sea un dolor crónico cervical, sea un dolor crónico de hombro. ¿Cuántos pacientes tenéis en tu estudio de pilates? ¿Cuántos pacientes tenéis que hacen prácticas de ejercicios funcionales contigo? ¿O cuántos pacientes tenéis que, si eres un dentista, que además de problemas dentales tienen problemas cardiovasculares? ¿Cuántos pacientes tenemos que además de la clínica principal que les trae a nuestra consulta, que también tienen alteraciones cardiovasculares, que también toman beta bloqueadores, por ejemplo? ¿Cuántos pacientes tenéis? Yo les pregunto, ¿es común tener pacientes con alteración cardiovascular en nuestra consulta? ¿Es común, sí o no? Esta es la pregunta. ¿Es común tener pacientes con alteraciones cardiovasculares? Es común, ¿verdad, Adri? Es común, es muy común. Y al ser muy, muy común, es decir, ahí están los pacientes hipertensos, ahí están los pacientes diabéticos, ahí están los pacientes que tienen arteriosclerosis, ahí están los pacientes que tienen alteraciones cardíacas cada vez más, ahí están pacientes que tienen arritmia, todo esto. Ok, muy bien. Ahora fijaos qué interesante. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tienen alguna alteración cardiovascular suelen tener también una alteración simpatovagal. El tema fenómenos, y si no me equivoco, está en mi super profe Luis Pablo Mecker, profe. El tema fenómenos es que, mira, estamos diciendo que nuestro paciente también tiene una alteración cardiovascular, pero no le estamos trabajando directamente para esto. Le estamos trabajando para el dolor crónico, le estamos trabajando para el dolor lumbar, le estamos trabajando para el dolor de rodilla, le estamos trabajando para el estrés crónico, para lo que sea, pero también tiene alteración cardiovascular. Muy bien. ¿Y dónde? Mira lo que dice Marc. Hoy tuvo un paciente que tenía 109 artefactos que venía por trochanteritis. Es tremendo, es estupendo, Marc, la cantidad de pacientes que vienen a consulta que tienen alteración cardiovascular. Entonces, fijaros, el paciente viene a mí porque tiene un dolor lumbar crónico y también tiene alteración cardiovascular. Entonces, ¿puede tener algo que ver el dolor lumbar y la alteración cardiovascular? Yo les pregunto, ¿puede tener algo que ver el dolor lumbar y la alteración cardiovascular? ¿Sí o no? ¿Qué opináis? ¿Puede tener algo que ver el dolor lumbar
y la alteración cardiovascular. Puede tener algo que ver. ¿Sí o no? ¿Qué opináis? Otro día hicimos un directo hablando, ¿no?, del eje corazón-lumbar. Puede tener algo que ver. Puede tener algo que ver. Pero fíjate qué interesante, Ro, porque en general, Adri, lo que pasa, Clara, es que ponemos ahí que el éxito del tratamiento está vinculado al tema dolor. El éxito del tratamiento está vinculado al tema dolor. Pues ahora les voy a contar una historia, pues justo de Guy, que nos habló ahí ahora hace poco, que nos pasó en el curso en Argentina. Que Guy tiene un dolor lumbar, que es un dolor lumbar crónico, es fisioterapeuta, trabaja mucho, trabaja todo el día y lleva beta bloqueantes. ¿Tenéis pacientes que llevan beta bloqueantes? Pues esto se aplica a tu paciente igual, ¿no? No hace falta que sea mi paciente, puede ser el tuyo. Con tanto que lleve beta bloqueante, puede ser el tuyo. Entonces, mira, tenemos un paciente que tiene dolor lumbar crónico, puede ser el tuyo, puede ser el mío que tuve en Argentina, pueden ser los míos que tengo aquí en Madrid. Tenemos un paciente que tiene dolor lumbar crónico. Ok, además de tener dolor lumbar crónico, tiene alteraciones cardiovasculares. La alteración que sea hipertensión, sea diabetes o sea una patología cardiovascular tal cual, establecida, diagnosticada. Y cuando le hacemos la valoración, el paciente nos dice, tomo beta bloqueantes. Ok, y te sale una variabilidad así. Te sale una variabilidad así. El paciente te dice, tomo beta bloqueadores. Ok. Y tomando beta bloqueadores te sale una frecuencia cardíaca media de 94 latidos al minuto. Te sale que la RMSSD, que sería el tono vagal, está en 7,4. Y la SDNN, que sería la variabilidad general del sistema, está en 27,95. Y el paciente viene por dolor lumbar, o de hombro, o de rodilla, o de lo que sea. Cuando le metemos la banda, que estamos mirando a estos resultados, fenómenos, ¿qué estamos mirando? De verdad, ahí, ¿qué estamos mirando? ¿Qué opináis? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les llama más la atención? Otra vez, es tu paciente, está ahí en tu clínica, tiene 40 años, 45 años, 50 años. Sedentario, ¿ok? Es un paciente sedentario. Es tu paciente, está ahí en tu clínica, tiene dolor lumbar, dolor de cuello, dolor de hombro, esto todo. Luego, le pruebas porque vino a tu consulta porque tiene dolor lumbar, vino a tu consulta porque tiene dolor lumbar, y teniendo en cuenta la información que toma beta bloqueantes, te salen estos marcadores. Es decir, el beta bloqueante que debería producir sobre todo una disminución de la frecuencia cardíaca, que está en 94, es decir, está más o menos alta. Así que el efecto del beta bloqueante no está en su plan más fino, vamos a ponerlo así. El beta bloqueante, ¿qué es lo que debería generar? Debería generar un efecto cardioprotector. Bajar la tensión arterial, obviamente, pero disminuir la frecuencia cardíaca y generar un efecto cardioprotector. Esta es la función del beta bloqueador que tenemos ahí. Muy bien. Pero el esquema terapéutico tiene que estar adaptado al paciente. Ya hemos hablado de esto un montón de veces, ¿verdad? No sé si tienes a alguien en la familia, alguien que tiene problemas cardíacos, alguien que tiene diabetes, alguien que tiene hipertensión arterial y que toma beta bloqueantes, porque esto no vale solamente para pacientes, vale para todos.
Vale para vecinos, vale para familia, vale para hijos, para padres, para abuelos, abuelas, todo esto. En general, todos algún día van a tomar beta bloqueadores, o casi todos. Muy bien. Entonces, tu paciente tiene los beta bloqueadores, te sale con una frecuencia cardíaca alta, 94. En reposo, te recuerdo esta verificación, en reposo el paciente está tumbado en decúbito supino, así que no esperaríamos que la frecuencia estuviera más baja, y te sale valores de actividad vagal de 7,4 para una persona de 40 a 45 años, y te sale una SDNN de 27. Ok. ¿Qué es lo más importante en esta situación que estamos comentando? Lo más importante en esta situación que estamos comentando, fenómenos, es que para estos pacientes que tienen alteraciones cardiovasculares, la SDNN, como ves ahí, que está en 27, para estos pacientes la SDNN puede ser un marcador que refleja la concentración de proteína C reactiva. Y para estos pacientes que tienen alteraciones cardiovasculares, la SDNN puede ser un marcador que señala la interleucina 6, que es una interleucina proinflamatoria. ¿Ok? Entonces, la proteína C reactiva y la interleucina 6 son biomarcadores proinflamatorios. Muy bien. Así que para estos pacientes, específicamente para estos pacientes que tienen alteraciones cardiovasculares, ¿qué es lo que nos llama la atención? El esquema terapéutico no le está protegiendo al paciente. No le está protegiendo al paciente. Y bueno, Luis, ¿y cómo abordamos esto con el propio paciente? Pues es complicado abordar esto con el propio paciente. Ya lo sabéis, el paciente viene a buscarte por un dolor lumbar o por lo que sea, y luego te dice toma beta bloqueador, y al tomar el beta bloqueador tú mides y al medirlo te sale esto. El tema es cómo voy a abordar al paciente para decirle algo, ¿no? Que a lo mejor el esquema terapéutico no está bien adaptado, porque hay otras medicaciones, hay otros principios activos, no sé, pero seguramente hay que mirar lo que mejor se adapta. Porque ¿cuál sería, fenómenos, la influencia del beta bloqueador en la variabilidad? Bueno, el beta bloqueador debería generar una regularización de la variabilidad. Debería generar una regularización. ¿Por qué? Porque inhibe los receptores beta, y los receptores beta son los receptores que van a informar la actividad simpática. Entonces, lo que debería estar pasando, que la variabilidad debería estar de lujo. Bien, pero no está de lujo. No está de lujo y el paciente tiene dolor lumbar. No, dice yo tengo 2 pacientes con la artritis, con la PCR5, la SDN se encuentra en 50. ¿Por qué podría estar pasando esto? Por lo que acabas de mencionar. Puede ser igual por marcadores proinflamatorios, porque el tema de los marcadores proinflamatorios señalan no solamente esto, puede ser por el tema de los marcadores proinflamatorios, pero esto para pacientes con patologías cardíacas. Pero si no son pacientes que tienen patologías cardíacas, lo que señala la SDNN es la flexibilidad general del sistema. Entonces ahí puede estar indicando que hay una hiperactividad de eje sin parte adrenal, porque el sistema cambia poco, oscila poco en 3 ciclos de energía. ¿Okay? Sí, Adri, este resultado pasa a menudo, pero fijaros, para que nadie se ponga en plan ansioso. Estamos hablando de pacientes con patologías cardiovasculares, y esto se aplica para todos los pacientes que tienen patologías cardiovasculares. Para otros pacientes, otras cosas. ¿Ok? Entonces, fijaros qué está pasando. Que este paciente tiene
para tu paciente que tiene dolor lumbar, que está ahí sedentario, que está tomando un beta bloqueador, el beta bloqueador le está generando disminución de síntomas, ¿ok? Le está generando disminución de síntomas. Pero ¿esto es suficiente? No, no es suficiente. ¿Por qué? Porque si está generando disminución de síntomas, lo que puede estar pasando con nuestro paciente es que el agua puede estar calentando y luego no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta que el agua se está calentando? Porque el beta bloqueador impide el agua de calentarse demasiado deprisa. Y si no se calienta demasiado deprisa, al final no me doy cuenta de qué es lo que está pasando. ¿Ok? No me doy cuenta. Entonces esto es importante. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que uno no esté sintiendo nada no significa que está sano. Ya hemos hablado de esto otras veces, ¿verdad? El hecho de que tú no percibas que tienes un cáncer no significa que no tienes un problema, porque sigues teniendo un cáncer. Pero no lo percibo, Luis, pero sigues teniendo un cáncer. Así como el hecho de que tú percibas todo, porque tienes dolor crónico y todo esto, no significa que estás enfermo. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Pero esto es importante por lo que nos comenta María, que es el tema de la relación interdisciplinar que tenemos con el cardiólogo. ¿Y por qué estás diciendo esto, Luis? Porque es complicado, chatos. Es difícil encontrar un cardiólogo que trabaje con esta línea de razonamiento. Es complicado, porque el cardiólogo, no son todos obviamente, estoy hablando del promedio, pero el promedio no se preocupa mucho con el tema de la SDNN, de la RMSSD, no se preocupa mucho si al darle pastillas al paciente, si de verdad el sistema se está adaptando o no. ¿Por qué? Porque ¿cómo controla el éxito? Si yo le di beta bloqueadores porque estaba subiendo la tensión arterial, ¿qué es lo que tengo que controlar? Que no suba más la tensión arterial. Entonces, si no sube más la tensión arterial, éxito en el tratamiento. Más o menos. Más o menos. ¿Os dais cuenta? Más o menos. Éxito en el tratamiento, más o menos. ¿Por qué? Porque la tensión arterial no sube, pero el efecto cardioprotector no se está generando. No se está generando. Y luego tú estás con este paciente tumbado en la camilla, tú le estás tratando para el dolor lumbar, le estamos midiendo. Ya sabemos que la SDNN ahí puede estar reflejando un estado proinflamatorio en nuestro paciente y lo que estamos viendo es que el vago está súper bajo, porque tenemos un vago de 7. Y ahí tenemos efectos confundidores. Fijaros qué interesante que ahí tenemos efectos confundidores. ¿Os habéis dado cuenta? Ahí tenemos efectos confundidores. ¿Qué efectos confundidores? ¿Qué efectos confundidores? Efectos confundidores porque en el dolor lumbar crónico yo espero esta adaptación, justo como está ahí, con disminución de la RMSSD, pero no espero la bajada de la SDNN. No espero la bajada de la SDNN. Lo que está asociado al dolor crónico es la RMSSD. Lo que está asociado al dolor crónico es la RMSSD, que es el tono vagal. No es la SDNN tal cual. La SDNN está asociada a la inflamación de bajo grado. Entonces, a partir de ahora, con lo que te acabo de decir, mira, si el dolor crónico yo debería mirarlo a través de la RMSSD, porque es la mejor variable para mirar esto, y la SDNN me señala más la inflamación, yo ahí estoy mirando dos películas distintas. ¿Te das cuenta? Yo ahí estaría mirando dos películas distintas. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Sí, María, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tenemos que avisar de alguna manera. El tema es encontrar un cardiólogo que esté dispuesto a mirar otra opción de pastillas simplemente porque le estamos diciendo que debería hacerlo, porque va a pedir un holter, va a mirar las 24 horas, si no hay picos de tensión arterial, está todo bien. Y aquí otra vez para nosotros es un fallo,
¿sabes? Claro, porque nosotros ofrecemos un tratamiento mucho más allá de que esto. Nosotros miramos la adaptación del sistema a la terapéutica que se le está ofreciendo. Miramos respecto a nuestra propia terapéutica, imagínate respecto a fármacos. Pero no son todos que lo hacen, ¿verdad? Por eso somos cazadores de cebras, águilas, fenómenos. Entonces, tienes en cuenta que ahí tú estás mirando dos cosas distintas. En este paciente tú puedes estar mirando la SDNN, la SDNN te está diciendo, mira, hay baja flexibilidad metabólica del sistema, pero también puedo estar señalando que el sistema está inflamado y que hay una relación invertida entre la concentración de proteínas C y interleucina 6 con la SDNN, es decir, cuanto más alta la concentración de proteínas C y interleucina 6, más baja la SDNN. Y en cambio, ahí estoy mirando el corazón, ahí estoy mirando la flexibilidad general del sistema, en cambio estoy mirando la RMSSD que me puede estar señalando el tema del dolor crónico. ¿Te das cuenta que ahí tengo dos situaciones distintas, totalmente distintas? Por esto os pregunté antes, ¿qué es lo que de verdad estamos tratando cuando estamos trabajando con nuestros pacientes en consulta? Porque un equívoco, un error de concepto que eventualmente suele pasar es cuando ponemos en nuestra cabeza, si tiene dolor crónico, aunque tenga comorbilidades, yo lo que estoy ofreciendo al cuerpo es una mejor adaptación al dolor crónico. No es una mejor adaptación al dolor crónico, fenómenos, es una mejor adaptación a todos los eventos que acabamos de mirar en esta foto. No es una mejor adaptación al dolor crónico, es una mejor adaptación a todos los eventos que acabamos de mirar en esta foto. ¿Sí o no? Sí o no, decirme algo, que no os escucho, fenómeno, no escucho. Veo el chat muy parado, muy callado. ¿Sí o no? ¿Os dais cuenta de esto? Que no somos capaces de ofrecer una solución para un sistema aislado, para un sistema específico, para un sistema único. La solución que ofrecemos o las mejores herramientas o las mejores respuestas que ofrecemos no están dirigidas a un sistema, están dirigidas sino que a múltiples sistemas. ¿Por qué? Porque el SNA es transversal. El SNA es transversal. Así que no es posible ofrecer una mejor respuesta para el sistema cardiovascular y no ofrecer una mejor respuesta para el sistema inmune. ¿Por qué? Porque es transversal. Entonces, todo lo que viene junto en esta ecuación, en esta matemática de alteración simpatovagal para más simpático y menos vago, todo va a avanzar junto ahí en el tema. Entonces, esto es clave que tengamos en cuenta. La mejor variable para identificar esto de marcadores proinflamatorios es la SDNN. Esta es la mejor variable para mirar marcadores proinflamatorios. ¿Ok? Muy bien. Pero luego teníamos otro estudio que estaba puesto ahí, que era el estudio de variabilidad de la frecuencia cardíaca y la resistencia a insulina y la sensibilidad a la insulina. ¿Podrías repetir la relación entre SDNN y RMSSD, por favor? Doc, la SDNN es la flexibilidad general del sistema, es la variabilidad general del sistema, lo tanto que el sistema es capaz de adaptarse a lo que sea, a una medicación, a un estrés físico, a un estrés emocional, a una comida más grasosa, más proinflamatoria, todo esto. ¿Okay? La SDNN es la flexibilidad general del sistema. Y en pacientes que tienen alteraciones cardiovasculares, como las que acabamos de decir, la SDNN refleja la inflamación de bajo grado. En esta situación, ¿qué biomarcadores de inflamación de bajo grado? La proteína C reactiva y la interleuquina 6. Esto es lo que la SDNN estaría reflejando en estos pacientes que tienen problemas cardiovasculares. Entonces, imagínate, Doc, que yo soy un odontólogo, y voy a hacer un tratamiento del conducto de mi paciente, ¿no? Y al hacer un tratamiento de conducto le tengo que pinchar un anestésico o lo que sea necesario para el tratamiento. Y luego me viene un paciente así,
con esta SDNN que tiene un problema cardiovascular y que toma un beta bloqueador. Ya sé que este paciente que está ahí para hacer el tratamiento del conducto, aunque lleve beta bloqueador, este beta bloqueador no le está ofreciendo un efecto cardioprotector. ¿Y por qué no le está ofreciendo un efecto cardioprotector? Porque en el ejemplo que hemos visto antes, la frecuencia cardíaca estaba en 94, basal, en reposo, y la SDNN está súper baja, es decir, la adaptación está súper limitada. ¿Vale? Además de esto tenemos un tono vagal de RMSSD súper bajo, lo que refleja una disminución del efecto cardioprotector del vago. Y si un paciente lleva beta bloqueadores, doc, lo que debería estar pasando es que la variabilidad debería estar de lujo. Y si no está de lujo, lo que significa es que toma la pastilla, pero no tiene el efecto cardioprotector. Entonces, le puede pasar un evento cardiovascular en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no está protegido. Pero los síntomas no los percibe. Y al no percibir los síntomas, tampoco se da cuenta que tiene que mejorar la adaptación del esquema terapéutico. ¿Por qué? Porque si no, lo que medimos como éxito terapéutico es el control de síntomas. Los síntomas están controlados, la tensión arterial no sube. Pero aunque la tensión arterial no suba, el corazón no está recibiendo protección como se esperaría de un beta bloqueador. ¿Ok? Muy bien. Ahora, Ahora, respecto al estudio que está arriba, fijaros qué interesante fenómenos. Fíjate, Doc, fijaros qué interesante cómo este es un sistema transversal que debería pasar del endocrinólogo al cardiólogo, al neurólogo, a todos. Incluso hay propuestas de aplicación de este modelo en salud pública. Hay propuestas, ¿ok? Pero que hayan propuestas, esto no significa mucho, ¿verdad? Sí, significa que hay propuestas. Muy bien, fijaros. La variabilidad de la frecuencia cardíaca respecto a la resistencia a la insulina y la variabilidad de la frecuencia cardíaca respecto a la sensibilidad a la insulina. ¿Y qué creéis? ¿Que hay relación de variabilidad de la frecuencia cardíaca con resistencia a insulina o con la sensibilidad a la insulina? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? ¿Que sí o que no? Yo tengo una sospecha. ¿Por qué tengo una sospecha? Porque ya os comenté en otros momentos que ya hay estudios transversales diciendo que la disfunción autonómica precede la subida de la glucosa. ¿Os recordáis de esto? Ya hemos hablado en distintos momentos que la alteración de la variabilidad de la frecuencia cardíaca precede la subida de la glucosa. Así que si precede la subida de la glucosa, probablemente algo tiene que ver. Y fijaros qué interesante que este estudio ha encontrado. Ivana, fijaros qué interesante. Que las variables que tenemos que reflejan esta situación son las dos que hemos hablado antes. Ahora sí las dos. Antes, en pacientes que tenían alteraciones cardiovasculares, la SDNN reflejaba los marcadores proinflamatorios, la SDNN para pacientes cardíacos. Ahora, en esta situación que estamos hablando, la sensibilidad y resistencia a la insulina son las dos, la RMSSD y la SDNN. La RMSSD y la SDNN. Las dos tienen una relación invertida, una relación al revés con la resistencia a la insulina. Las dos. Es decir, cuanto más alta es la resistencia a la insulina, más bajo vamos a encontrar en nuestro paciente valores de SDNN y valores de RMSSD. ¿Te das cuenta? Cuanto más alta es la resistencia a la insulina, cuanto más alta, más baja la variabilidad, más baja la SDNN y más baja la RMSSD. Es decir, más bajo el control vagal y más baja la flexibilidad general del sistema. Pero fijaros que no estamos hablando de individuos diabéticos.
No estamos hablando de diabéticos. No estamos hablando de diabéticos. Estamos hablando de adultos, sujetos sanos. No estamos hablando de diabéticos. Y esto nos está señalando que la RMSSD y la SDNN son buenos marcadores para verificar qué tal está el control, la hemodinámica, el metabolismo del azúcar, el metabolismo de la insulina. ¿Te das cuenta? Cuanto más baja la RMSSD, mayor la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que cuando una persona tiene la RMSSD baja y la SDNN baja y no tiene comorbilidades, pero tiene una dieta menos sana, vamos a ponerlo así, no tiene tanto el control de la dieta, esta persona puede estar sufriendo cambios ya en el metabolismo de la insulina. Fijaros qué interesante, ¿no? Y otra cosa que nos llama la atención, chatos, Adri, es que otra cosa que ya os comenté en distintos momentos es ¿quién percibe antes la subida de la glucosa en sangre? ¿Quién percibe antes la subida de la glucosa en sangre? ¿La analítica o el vago? ¿Quién percibe antes la subida de la glucosa? ¿Quién percibe antes? Esa es la pregunta. Ya hemos comentado esto. ¿Quién lo percibe antes? ¿La analítica de la sangre o el sistema nervioso? ¿Quién lo percibe antes? ¿Dónde te sale antes esta subida en sangre? ¿Alguien me puede ayudar? El vago, Germán, el vago lo percibe antes. Es decir, esta alteración del metabolismo de la glucosa, esta alteración del metabolismo de la insulina, lo percibe el sistema nervioso antes que te salga esto en una analítica. Otra vez, la equilibración simpatovagal como un biomarcador, no de patología, pero un biomarcador de disfunción, ¿te das cuenta? Un biomarcador de disfunción. Por esto algunos autores proponen que la variabilidad de la frecuencia cardíaca podría ser utilizada como un biomarcador para verificar la calidad de la dieta o de los cambios de la dieta. ¿Te das cuenta? Ahora, esto es una pregunta tonta, pero yo la hago igual. ¿Cuántos pacientes tenéis que no tienen ningún control sobre la dieta? ¿Cuántos pacientes tenéis que no tienen ningún control sobre la dieta? ¿Cuántos pacientes tenéis? Mejor puesto, porque esto es algo que deberíamos empezar a considerarlo. A lo mejor este año me da tiempo en algún momento, ahora no, pero en algún momento para avanzar un poco más con esto. Pero que es más correcto lo que os voy a decir ahora. ¿Cuántos pacientes tenéis que no tienen ningún control de la dieta y que también tienen factores de riesgo en su historia clínica? Factores de riesgo metabólicos, factores de riesgo endocrinos, factores de riesgo cardiovasculares, factores de riesgo en la familia, en la historia de las familias. Porque esto debería estar de acuerdo con lo que estamos preguntando a los pacientes. ¿Qué tal la historia clínica de tu mamá? ¿Qué tal la historia clínica de tu papá? Esto no vale apenas para que tú pongas ahí en la hoja de valoración. No, historia clínica de papá y mamá. No es para esto, solamente para esto. Esto es para que el paciente te diga, no, mi mamá tuvo diabetes, mi papá tenía problemas cardíacos. Ok, mi papá tenía problemas cardíacos, la mamá tenía diabetes. Ok.
y luego tu paciente no controla nada la dieta, y empieza a decirte, fíjate que empieza a decirte tu paciente, es que empieza a tener pérdida de memoria, ¿ok? Empieza a tener fatiga por la mañana, o me sube mucho el nivel de energía después de una comida, o comer mejora mi fatiga, o ¿qué más podría hacer? Si pierdo una comida, si pierdo la comida, el almuerzo, el desayuno, esto me pone muy nervioso. Este paciente que te está diciendo estas cosas y que además tiene historia en la familia, este paciente probablemente tiene un problema en la regulación del azúcar. Porque estos son síntomas que cuadran con alteraciones de la regulación del azúcar. Pero es un paciente que te va a decir, no, es que hice una analítica hace un mes y no me sale nada en la analítica. La glucosa está bien, está controlada. Luego tú le mides, tiene todos estos síntomas que te acabo de comentar, viene porque tiene un dolor lumbar, viene porque tiene un dolor cervical, viene porque, no sé, porque quiere hacer un chequeo con el endocrinólogo, viene porque tú eres dentista, viene por lo que sea, pero con todos estos síntomas que te acabo de comentar y más con una dieta no controlada, con rasgos de ganas de comer azúcar entre una comida y otra, con irritabilidad si pierde una comida, que señala alteración del metabolismo del azúcar, te sale la variabilidad de la frecuencia cardíaca, RMSSD baja y SDNN baja, y esto te puede estar reflejando una alteración metabólica que todavía no tenemos sensibilidad en las pruebas diagnósticas suficientes para detectarla, pero que ya se está presentando a través de la alteración del sistema nervioso autónomo de tu paciente. A través de la alteración del sistema nervioso autónomo de tu paciente. ¿Me vas siguiendo, sí o no? ¿Ves cómo es? ¿Ves por qué al principio del directo les comenté? Al principio del directo les comenté qué es lo que estamos tratando. De verdad estamos haciendo la pregunta correcta. ¿Ves por qué? Porque hablé esto al principio del directo. De verdad estamos haciendo la pregunta correcta. Cuando el éxito del tratamiento está en disminución de síntomas respecto a nosotros que trabajamos más con dolor, sería dolor, pero la variabilidad no se regula. Se baja el dolor, pero la variabilidad no se regula. Te das cuenta que hay algo más ahí, que más allá del dolor. Y que este más allá está vinculado a tu capacidad de hacer preguntas, de hacer buenas preguntas, preguntas que tengan algo que ver con la historia del paciente. Que nos dijo Katy, hoy atendí a una paciente que no tiene síntomas de cebrita. Su única queja es que no hay manera de bajar peso. Le valoré y bingo, bajo tono vagal. Por ella no tiene síntomas, viene por una cervicaje. Claro, ves, Katy, tú ya eres una máquina. Katy es una máquina. Claro, una persona que no baja de peso, ya tiene alteración. El tema es cómo lo estamos mirando, porque uno te dice, yo no bajo de peso. Ok, si no bajas de peso y todavía sigues comiendo lo mismo que siempre has comido, ok, ahí estamos bien, sin problemas. Pero si no bajas de peso y no comes, y lo que comes es un pepino al día, ahí tenemos un problema. O tenemos un problema en el metabolismo de la glucosa, o tenemos un problema en el metabolismo de la insulina, o tenemos un problema metabólico tal cual más gordo, o tenemos un problema de estrés crónico. Porque el estrés crónico también te impide perder peso. Y ganas grasa. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que estamos tratando? ¿Cuál es la pregunta que de verdad estamos haciendo? ¿Será que esta pregunta que estamos haciendo tiene que ver de verdad con el paciente? ¿O la pregunta que estamos haciendo tiene que ver con el síntoma del paciente? ¿No? Entonces, esto es fundamental. Porque la variabilidad de la frecuencia cardíaca va más allá del dolor, del síntoma local y todo esto, ¿no? Bien, esto para poner puntos para reflexionar, ¿no? Pero ya hay más, Luis, hay más.
Hay muchos más fenómenos. Hay muchos más. Entonces, ves, hay otro estudio hablando de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la proteína C reactiva. De la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la proteína C reactiva. Pero hay adultos que no tienen patología cardiovascular. Este primer que vemos ahí, Impact of Heart Rate Variability on C-Reactive Protein, este ahí no de adultos con patologías cardiovasculares, Y este estudio encontró dos variables como variables importantes que reflejan los niveles de inflamación de bajo grado internas de nuestros pacientes. ¿Qué dos variables son estas? La variable de frecuencia cardíaca, y esto valoramos muy poco, deberíamos estar más pendiente de la frecuencia cardíaca absoluta, o del promedio de frecuencia cardíaca, ¿no? 70, 80, 90, 100, 60, deberíamos estar más pendiente de esto. Pero este primer estudio nos dice que la frecuencia cardíaca más alta y la variabilidad de la frecuencia cardíaca más baja tienen que ver con el aumento de concentración de proteínas C reactivas en la sangre. Habéis apuntado la frecuencia cardíaca más alta y la variabilidad más baja. Frecuencia cardíaca más alta, variabilidad más baja. Ok. Y el otro que está abajo, niveles altos de inflamación, factores que llevan a una mayor resistencia a la insulina. Fijaros qué interesante. Están asociados de forma independiente a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué significa de forma independiente, nariz mayor de Madrid? Significa que da igual el sexo, la edad, el peso y todas las otras variables que tú quieras considerar. Significa que da igual todas las otras que tú quieras considerar. La variabilidad de la frecuencia cardíaca como un factor independiente de la resistencia a la insulina. Ahora, fijaros que es muy claro, es muy obvio pensar en la insulina cuando hablamos de subida de la glucosa, de prediabetes. Es muy obvio pensar en la insulina cuando hablamos de diabetes. Es muy obvio hablar de la importancia de la insulina, de la diabetes y todo esto para el control cardiovascular. Este es muy obvio. Lo que no es tan obvio, fenómenos, es considerar que la insulina tiene un papel en el metabolismo del músculo. ¿Te das cuenta? Fenómeno. Lo que no es tan obvio es que la insulina tiene un papel en el metabolismo muscular, en la quema de energía muscular. Esto no es tan obvio. Pero es igual, es la misma insulina. Que la insulina tiene un papel en el metabolismo muscular. Y el músculo necesita que la insulina rompa el azúcar para poder captar el azúcar. Y claro, pero ahí sí vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas de regeneración muscular. Claro, vamos a tener problemas de regeneración muscular. Y si vamos a tener problemas de regeneración muscular, posiblemente tendinopatías, si trabajas con deporte, probablemente vamos a tener problemas de músculos que todo el tiempo se están a romper, y el deportista no avanza. ¿Por qué? Porque tiene un problema en el metabolismo de la insulina, y al tener un problema en el metabolismo de la insulina, lo que le están mirando son las analíticas, pero la analítica lo que va a reflejar es la subida del azúcar, que no es el caso, porque es súper sano, pero súper sano entre comillas, porque tiene una alteración del metabolismo de la insulina. Y ahí, al tener la alteración del metabolismo de la insulina, que no está detectada por las pruebas diagnósticas que tenemos, porque no son pruebas de procesos, son pruebas de fotos, saco una foto de lo que está pasando en este momento, y lo que va a pasar es que mi paciente empieza a no avanzar en su terapia muscular, a no avanzar en su terapia del tendón, a no avanzar en su deporte, a no avanzar. Esto.
Y no avanza, ¿por qué? Porque tengo una alteración en el metabolismo de la insulina que se está reflejando en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero como yo no estoy mirando a la historia clínica pregresa del paciente, como no estoy mirando a la dieta del paciente, como no estoy mirando a todo lo que trae el paciente en su historia, estoy intentando reproducir más de lo mismo, de lo que ya le han hecho, y al reproducir más de lo mismo, lo que pasa es que no avanza otra vez. No avanza otra vez. Entonces, fíjate qué interesante, que la insulina tiene otros papeles que no sea el desarrollo de la diabetes. Pues ok, tal cual, fenomenal, estupendo. Bien, entonces, la RMSSD y la SDNN me pueden estar señalando más cosas que no sean de verdad solamente el problema de dolor crónico. Pueden estar señalando más cosas, fenómenos. ¿Y cómo voy a saber, Luis, qué me está señalando? No vamos a saber, jamás iremos a saber de verdad qué es lo que está señalando. Lo que podemos hacer, que está bajo nuestro control, es hacer una buena investigación clínica, una buena secuencia de preguntas, encontrar los factores de riesgo que están asociados a la historia clínica de este paciente, encontrar los factores de riesgo que están en la rutina, en los hábitos y costumbres de este paciente, y a lo mejor buscar en la historia de la familia elementos que te puedan señalar, no solamente para poner en la hoja, en la ficha, pero elementos que te puedan señalar: mamá tiene problemas de diabetes, papá tiene problemas de diabetes, todos en la familia tienen problemas de diabetes, o todos en la familia tienen problemas cardíacos, algo que te señale la dirección. Porque ahí dejamos de ser terapeutas de síntomas y pasamos a ser terapeutas de personas. Te das cuenta, fenómenos, qué máquinas. Hemos hablado un montón. Y esto va a influir en el control vagal. Pues influye mucho en el control vagal. ¿Y por qué va a influir en el control vagal? Porque como ya lo sabéis, el vago es el principal sensor que tenemos en nuestro cuerpo. Y la principal función del vago, principalmente del vago gastrointestinal, es señalar los cambios químicos, cambios de hormona, cambios de neurotransmisores, cambios de grelina, leptina, colecistoquinina. Mira, ¿qué tal? El vago tiene algo que ver en el proceso de saciedad, sí, y en el hambre, sí, y saciedad precoz, también. El vago está en el metabolismo, entonces, de la comida, sí. Y está en el metabolismo cardíaco, sí. Y está en el metabolismo del sistema inmune, sí. Sí. ¿Por qué? Porque es un superinformante, es un superinformador. Y al ser un superinformador, lo que hace es señalar lo que está pasando en el ambiente interno. Y cuando señala, la red central, como está ahí en este dibujito, lo percibe, y cuando lo percibe, la red central se adapta y responde a la demanda. Pero para saber qué es lo que está señalando la red central, más que nada, yo tengo que desarrollar mi capacidad de hacer preguntas, no de buscar soluciones, porque buscar solución es la parte 2 de tu proceso, la parte 2. Y cuando la pregunta está bien dibujada, la solución viene más deprisa, ¿verdad? Y al final, si un problema no tiene solución, ya está solucionado. ¿Sí o no? Si no tiene solución, es porque ya está solucionado. Muy bien, fenómenos. Hemos hablado un montón. Esta práctica no la pierdo, de hablar un montón. Muy bien. ¿Os ha valido para reflexiones clínicas? ¿Quién señala todo esto? El vago. El vago señala, 80% aferente. ¿Quién lo percibe? La red autonómica central, que está ahí en el dibujito, la red autonómica central. ¿Y cómo responde? Pues responde en múltiples niveles de una forma diferente. Siempre de acuerdo con la historia clínica de tu paciente. Por esto, una cebra no tiene las rayas como la otra. Son rayas
diferentes, son rayas distintas y siempre serán únicas. Así que todos tenemos que ser más cebras porque son únicas. Y nosotros, que somos únicos. Un corazoncito a todos. Les dejo un SN abrazo. Nos vemos pronto. Fenómenos. Cuidaros mucho. Mañana llegan Alice y Ruby. Así que la cosa ya se hace más fácil y más feliz. Ok. Nos vemos pronto, fenómenos. Un SN abrazo, chatos.